La UDI implementó un link en su página web para que los funcionarios que han sido despedidos por el nuevo gobierno puedan registrarse y dar cuenta de su situación. Vamos a conversar respecto a este tema y otros también sin duda que marcan la contingencia junto al diputado de esa colectividad, Javier Macaya. Diputado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Viviana. Bueno, hay un link entonces para todos estos despidos. ¿Usted cree que esto ha sido desmedido? Efectivamente se ha pasado acá una especie de aplanadora, si bien se ha vinculado este tema más bien a lo que sucede con los proyectos de ley en el Congreso, pero muchos dicen que han sido injustificados. ¿Usted cree que va por ahí o no puede ser esto algo normal cuando una administración hay un cambio de gobierno? Yo creo que hay que distinguir situaciones. Efectivamente hay muchos cargos que son de confianza, partiendo por los propios ministros, los subsecretarios, algunos jefes de servicio, que evidentemente tienen que estar en sintonía y en confianza con la nueva administración, y en eso siempre, históricamente, en nuestra democracia ha sido así y se ha funcionado de esa manera. Lo que a uno le choca es generar en el fondo, y a partir de situaciones que uno ha ido conociendo, denuncias que hemos recibido en la propia página web que tú mencionabas, de despidos que no tienen mucho que ver con esta situación de confianza. Son cargos muy de segundo nivel, muy técnicos, que no tienen ninguna vinculación con la confianza política, y en ese sentido a nosotros nos ha llamado mucho la atención el caso emblemático del Cerro Castillo. Acá gente que no sé, que estuvo en su momento sirviéndole el café al presidente Lagos, le sirvió el café a la presidenta Bachelet en su momento, y quizás por el hecho de habérselo servido en estos últimos años, y una situación bien especial y fome quizás de declarar, pero por el hecho de habérselo servido al presidente Piñera, hoy día en el fondo la nueva administración dice acá, oye, las confianzas se perdieron, usted, y es prácticamente una señal, una cuestión ejemplificadora que se da con ellos, y a mí me cuesta entender esas situaciones. Yo creo que esas son las situaciones que a uno más le duelen. Yo tengo muchos antecedentes en el propio gobierno del presidente Piñera, gente que era, entre comillas, de cargos de confianza que permanecieron durante esa administración. Te estoy hablando del director de Vialidad, del director del SAC, cargos que son muy cercanos al tema político y el día a día, por ejemplo, de los parlamentarios en los distritos, y no cambiaron. Y eso es interesante de analizar, porque si no obedecen a temas políticos, y finalmente lo que se argumenta acá es que hay despidos técnicos, ¿cuáles son las razones que ustedes ven para que esas personas les estén pidiendo dejar su cargo? Yo creo que hay mucho de doble estándar. A mí me llama mucho la atención cuando yo veo las declaraciones de la propia presidenta. Me llamó mucho la atención porque ella como que cuando le preguntaron, la única frase, 2 o 3 frases que dijo, tiró la pelota para el frente. Dijo que durante la administración del presidente Piñera se habían despedido, no sé, 10.000, 11.000 personas, y en el fondo sin mirar la viga que hay mirando la paja en el ojo ajeno, sin mirar la viga en el propio. De verdad, yo tengo la impresión de que en esta materia lo que se está haciendo se tenía mucha hambre, yo creo, de volver al poder para llenar ciertos cargos, para pagar muchos favores políticos. Yo tuve una situación lamentable en mi región esta semana con declaraciones del principal referente de la concertación, el senador Juan Pablo Letelier, manifestando que acá se estaban usando triquiñuelas, a que a él le da vergüenza el mini saqueo a los recursos del Estado que se producía por una situación de mujeres embarazadas. Él decía que ciertas mujeres que estaban esperando familia, que estaban esperando guagua, estas mujeres embarazadas, era una aberración porque era una vergüenza que estuvieran esperando guagua porque se habían embarazado a última hora para permanecer en sus cargos. O sea, yo, de verdad... Y la explicación que dio que fue sacado de contexto, que él había enumerado otro tipo de razones dentro de las cuales estaba una de estas, y después también pidió disculpas si alguna persona... Yo lo valoro, yo valoro las disculpas, pero es una frase textual, literal, que yo, y de hecho entiendo y sé los casos a los que se refieren, no los voy a mencionar en forma pública, pero lo encuentro lamentable. O sea, da cuenta de una ansiedad a menos de una semana que haya comenzado el gobierno de la presidenta Bachelet, que sin parangón. O sea, claramente ellos fueron gobierno 20 años, hubo una pausa de 4 años y hoy día querían volver con todo, y en menos de una semana se han producido y han denunciado situaciones que son insólitas, Viviana. Yo creo que en ese sentido... ¿Usted considera que hay una revancha política, como algunos la han denominado? Yo tengo la impresión de que sí, da muestras de que acá hay doble estándar en ciertos temas, hay doble estándar. Los derechos laborales siempre han sido muy fuertemente empujados a todas las organizaciones sindicales, el mundo gremial público también son militantes de los partidos de la concertación, pero hay doble estándar, porque cuando justamente se trata de respetar derechos laborales de todos, se genera ese doble estándar, y yo lo digo abiertamente, doble estándar que también... Usted habla de la NEF, de la CUT... Pero absolutamente, absolutamente, y acá prácticamente se ironizaba de que el gobierno del presidente Piñera había echado 11.000 personas. Bueno, el gobierno de la Bachelet echó 11.280, el gobierno del presidente Lagos más de 12.000 personas, que era una cuestión que se
generaba en cada cambio de periodo, y son cifras no mías, sino que del servicio civil. Lo que a mí me ocurre, Viviana, hoy día, que en esta materia del doble estándar es una cuestión que nosotros tenemos que ser capaces de ir superando con institucionalidad política, con modernización del Estado. Tenemos un sistema de alta dirección pública que claramente hoy día no está dando el ancho. Nosotros, durante los últimos 2 años, se presentó un proyecto de ley muy potente en materia de modernización del Estado y la alta dirección pública. Lamentablemente fue rechazado en la Comisión de Hacienda que yo integro de la Cámara de Diputados. Doble estándar, Viviana, que a mí, de verdad, y creo que es un tema que tenemos como desafío de modernizar quizás nuestras instituciones políticas y la imagen que le proyectamos a la ciudadanía. O sea, no es posible que tengamos doble estándar en materia de derechos humanos, de derechos laborales. Acá se dice, no, la UDI doble estándar en materia de las violaciones de los derechos humanos del gobierno militar. No hay doble estándar, nosotros las vamos a condenar siempre, hoy día por lo menos, y para adelante. Quizás hemos tenido problemas en el pasado, pero vamos superando esos temas. O sea, no es posible que la concertación, y parte de la concertación hoy día, con doble estándar, defienda lo que pasa en Venezuela, defienda o haya hecho declaraciones en el último tiempo sobre las violaciones a los derechos humanos en Corea. No es posible que haya doble estándar en materia laboral, y ese es un gran desafío que tenemos para adelante. Pero tal vez no es entendible cuando hay un cambio de administración, cuando finalmente ahí se hace la diferencia siempre entre los cargos técnicos y algunos que son de mayor responsabilidad política. Pero hay ciertas personas que también pueden tener una afiliación política o pueden tener una simpatía política y estar en un cargo técnico, y tal vez en esos casos se podría considerar válido, o también pueden haber temas de desempeño, o sea, de evaluación. ¿Usted cree que no va por ahí la cosa, que finalmente solamente hay un tema político de revanchismo detrás de todos los despidos? Yo comprendería aquello si viera que ha transcurrido un mes de la llegada del gobierno, pero desempeño ¿en cuánto? ¿En 4 días? 5 días, y se están tomando medidas. O sea, Patricio Busto, se me vienen muchos nombres a la cabeza, el director del Servicio Médico Legal, una persona militante, socialista, que tiene una historia además en materia de derechos humanos, fue el director del Servicio Médico Legal del gobierno del presidente Piñera. El director de Vialidad, una persona que es muy político el cargo, o sea, un cargo que al final, y te lo digo, muchos alcaldes, parlamentarios van a golpear la puerta del Ministerio de Obras Públicas y de Vialidad para ver de qué manera son capaces de avanzar en demandas ciudadanas de sus caminos, de sus temas de obras públicas. Bueno, viene de la administración anterior, o sea, venía de la administración anterior. Yo espero, hay que ver ahí que si se da este ánimo de revancha con gente que, habiendo estado en los gobiernos de la concertación, que esos son los que más llaman la atención, y pasando por el gobierno del presidente Piñera, son destituidos para darle una lección a todo el mundo, un poco en la doctrina Rincón, que planteó en su momento la senadora Rincón, actual ministra, secretaria general de la presidencia, de que la gente que había permanecido en sus cargos no podían seguir porque habían perdido la confianza. O sea, me parece que eso es mirar el Estado como un botín, que es mirar el Estado como una cuestión donde había tanta ansiedad por recuperar y pagar favores políticos, que a mí de verdad me llama profundamente la atención, y espero que seamos capaces de mirar adelante. Diputado, en lo concreto, ¿cuáles son en concreto las acciones que se van a tomar con respecto al tema? Se habla de informes de la Contraloría, sí, de también comisiones especiales. ¿En qué línea y qué espera usted que se haga en esta materia? Tenemos distintas maneras de mirar este tema desde la gestión política. Obviamente las fiscalizaciones directas de los diputados, las fiscalizaciones y los informes que vamos a solicitar a la Contraloría. Nos parece muy útil tratar de transparentar este tema también en alguna sesión especial de la Cámara de Diputados y eventualmente incluso en una comisión investigadora, y nos parece que idealmente también esta página web tiene por objeto eso. Tenemos la idea de presentar acciones legales ante los tribunales de justicia, porque si vemos que las asociaciones de funcionarios no son capaces de dar respuesta a temas muy concretos, nosotros vamos a tener que prestar ayuda en esta materia también, tratando de despolitizarlo. ¿eh? Yo creo que es complejo cuando uno lo plantea desde la perspectiva de que un parlamentario, un partido político esté detrás, pero hay que ver de qué manera esto se le saca el color político y se respetan los derechos laborales sin doble estándar. Bueno, y vamos a hablar justamente de política, de lo que está sucediendo en la alianza, particularmente con estas renuncias. Se sumó la renuncia en el día de ayer del exministro Hinspeter. Para muchos era una carta muy potente dentro de Renovación Nacional, sobre todo por el rol que cumplió y porque muchos es conocido como el hombre fuerte de Sebastián Piñera. Hay varias teorías al respecto. ¿Hay una fragmentación en la centro-derecha luego de perder el gobierno? Han existido problemas, evidentemente, sobre todo en Renovación Nacional. A uno le cuesta un poco hablar desde la vereda de un partido amigo, de la misma coalición, que tenemos que tener sintonía justamente para trabajar en el rol opositor hoy día, pero uno lo ve con preocupación, sobre todo que estamos hablando de militantes emblemáticos, gente que cumplió un rol súper importante en el gobierno del presidente Piñera, como el caso de Rodrigo Hinspeter,
Y yo ayer leía la entrevista que él dio justificando su renuncia y no pude menos que dejar de decir empatía y comprensión sobre lo que él está viviendo. O sea, un proceso que evidentemente acá cuando se pierde el sentido colectivo de trabajo en torno a un proyecto común, en torno a una cuestión que es necesario mantener ciertos respetos. O sea, acá la crítica siempre es bienvenida en la medida que se haga en un marco de respeto, pero no que se haga una crítica pública con el fin de salir, sacar un provecho político, sacarle un pequeño capital político, un dividendo para una persona en particular. ¿Hay los cuales se le responsabilizado yo los comparto de eso? Plenamente. Carlos Larraín, Manuel José Sandón, ¿usted también cree que ellos son responsables plenamente, de eso? O sea, acá yo Andrés Alamán también se menciona. Y quizás son una comedia, una suerte de muchos malentendidos donde ellos se sintieron en su momento se le estaba tratando de apuntar a ellos para tratar de generar una cuestión en torno a la figura del presidente Piñera. Yo creo que ellos ven muchos fantasmas, de verdad, o sea, muchos fantasmas en torno a lo que fue el actuar del gobierno del presidente Piñera, mucho reclamo injustificado público, mucha cuestión que al final yo lo resumo en la frase que decía Rodrigo, que en general que acá hay un sentimiento, poco sentimiento de equipo, poco sentimiento colectivo, mucho individualismo, mucho caudillismo, que yo creo que le hace mal al sector. Y yo creo que es importante recapacitar en el rol que tenemos que jugar como oposición en una cuestión que sea colectiva, que no sea de buscar un caudillo, buscar un solo liderazgo. Yo en eso concuerdo, que tenemos el liderazgo del presidente Piñera, pero también es importante tratar de que surjan naturalmente, evidentemente, no con estas cuestiones que son medias forzadas, nuevos liderazgos en nuestro sector. Perfecto. Diputado Macaya, queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Muchas gracias, Viviana. Vamos al corte y ya volvemos con más noticias.